Ahí vemos bajar al presidente. Pablo Tuzón también está con nosotros. Me interesa también la mirada de otro analista. Pablo, ¿qué viste hasta ahora? Bueno, no le habló al país, no le habló a Córdoba, le habló al país, Claro. quiero decir. Me parece que la nacionalización de la campaña que va a encarar y que implica que no hay distritos, no hay candidatos, no hay nada, es solo él. Por otro lado es un poco peligroso porque es como un motoquero que va a 200 kilómetros por hora en una ruta, ¿no? Quiero decir, el chasis es él, le está poniendo el cuerpo a los candidatos inexistentes que sembró la Libertad Avanza en las provincias, ¿no? Entonces, es el primer discurso, lo hace en Córdoba, es nacional. Y por otro lado, es verdad que se juega una parada importante en Córdoba porque por el peso que tiene la sociología no peronista en el país, si le va mal en Córdoba, digamos que queda después, ¿no? Entonces digo, es relevante. Arrancó hablando de inflación, habló de déficit fiscal. Aldo Abraham, buenas noches, gracias por venir. ¿Qué viste? Buenas noches. Yo creo que el presidente le está hablando a todos los argentinos, fundamentalmente remarcando las realidades que muestran los datos, ¿no? Porque vos continuamente estás escuchando gente decir que aumentó la pobreza, cosa que ningún dato, siquiera los privados, los privados más pesimistas muestran también que no subieron los ingresos de las personas. De vuelta, mirá cualquier estimación o dato que relevado por el INDEC o por el sector privado subieron. Alguien me dirá, bueno, pero seguimos sin llegar a fin de mes. Bueno, pero después de la fuerte caída que tuvo el poder adquisitivo. Primero, desde 2017 y hasta principios del 2023. Y después el desplome que tuvo por la recesión que se inició y la aceleración inflacionaria que tuvo el poder adquisitivo de los argentinos hasta más o menos mediados del año pasado. La verdad es que habrás estado en ese momento cubriendo ya 18 días y ahora de a poquito fuiste subiendo y estará así, por ahí en 26 días, 27 días. Pero no queda más remedio que seguir mejorando la Argentina, el nivel de actividad, bajando la inflación para que ese proceso se continúe hasta que algún día cubriremos todo el mes. Yo la pregunta que me hago, no hay. Dijo, va a ser la inflación, el año próximo, a mediados del año próximo la inflación va a ser pulverizada, va a desaparecer, algo así. Sí, 2 veces. No, dijo, Dos veces. Claro, a mediados del año próximo 2026 la inflación será un recuerdo. Bueno, mi pregunta es, Jaime, ¿conviene prometer en política? Porque yo me acuerdo de los brotes verdes de Macri, el segundo semestre. Claro. Mira, lo que hizo Milei en la campaña electoral presidencial fue correcto, desde el punto de vista técnico te hablo, no desde el punto de vista teórico. Transmitió sentimientos. Era una persona que se conmovía, lloraba, cantaba, decía que había dejado de comer por darle de comer a Conan. Y todo eso es muy bueno. También Trump fue a freír papas en el McDonald's y habló de los gatos y los perros que se comen los haitianos en Springfield. Esas son las formas de la política moderna que Milei empleó en la campaña presidencial, tal vez sin darse cuenta, pero que sus técnicos lo hacían muy bien. Eso lo escribí en todos mis artículos siempre. Claro. Ahora, hay una equivocación enorme en Milei y creo yo que en general en la sociedad argentina, que es creer que la política depende de la economía. Sí, a ver, Sofi. No tiene mucho que ver. O sea, yo he trabajado con una cantidad de candidatos con una economía hecho pedazos o con una economía exitosa. Vos decís que no influye. No son variables que tienen una asociación de causalidad. En sociología llamamos de eso correlación de variables. Normalmente cuando un gobierno fracasa es más difícil que gane su candidato oficialista. No te olvides que Massa hizo una gran campaña, es un buen candidato. Por 2 puntos no fue presidente de la República en la primera vuelta. Y es cierto que generó y la economía estaba muy mal. Hay dos cosas para destacar. En primer lugar, el año pasado igual el presidente decía que para fin de ese año la inflación se iba a desaparecer y ahora es como que movió el arco un poco. Y la segunda para destacar es que no nombró al ministro de Economía, Luis Caputo, porque nombra a Federico Sturzenegger, que es el ministro de Regulación. Ah, ese es un dato. Y es quien, además es el principal candidato a si algún día Toto Caputo se va del Ministerio de Economía, todo el mundo dice que el candidato natural para sucederlo es Federico Sturzenegger. Y lo menciona él con desregulación y no menciona al ministro de Economía. Que además era el mejor ministro de Economía de todos los tiempos y además en un día difícil. ¿Vos viste eso, Aldo? ¿Lo mismo? No, la verdad que por ahí se olvidó, pero un dato que yo recalcaría es que a principios del 2024
los tipos más optimistas que había en el mercado respecto a lo que iba a ser la inflación en el 2024 decían que éramos nosotros, básicamente, era mi fundación, decíamos que iba a ser de 170% la inflación en 2024. Todos los demás estaban por arriba del 200%, incluso algunos en el 300%. Y la verdad es que la inflación terminó en 117%, o sea que hasta nosotros le erramos, ¿sí? Yo no veo una inflación desapareciendo el año que viene, esa es la realidad, creo que nadie la ve, pero ya le erramos una Es una vez. promesa de campaña, decís vos. Y sí, la verdad es que ya le erramos una vez, tampoco vamos a apostarle todo en contra. Sí creo que a partir de principios del año que viene vamos a volver a ver bajar la inflación, sobre todo si vemos un gobierno que recibe el respaldo de la gente por las listas que se votan, ¿no? Que apoyen este cambio de rumbo en las próximas elecciones con una fuerza dentro del Congreso que pueda apoyar este cambio. De vuelta, hay listas que apoyan este cambio que no son necesariamente las oficialistas. Me ¿no? interesa la opinión de Lucas Apolonio. Gracias, Lucas, por venir, No, porque gracias a vos ustedes. has seguido muy de cerca al presidente el discurso. ¿El discurso cambió? ¿Vos notás algo en eso? Hay algunas cosas A que ver. se notan. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, cuando el presidente vuelve a hacer alusión a esto de la Argentina liberal. Le está hablando a ese 30% que estábamos viendo un pragmatismo que tuvimos que atravesar y realmente, bueno, empezamos a ver esa chispa de nuevo. También veo que unió un poco la militancia. Venía un poco la cuestión ahí un poco ríspida con lo que Sí, la sucedía. interna sigue y sin resolverse, ¿no? Sí, no sé si sigue sin resolverse, pero creo que hoy dio un buen mensaje para que entender qué es lo que está enfrente, qué es lo que él considera que no va a lograr que Argentina llegue a un buen puerto. Así que creo que el antagonismo que planteó está bien, bajó la escalinata con las personas que lo rodeaban, que eran en su gran mayoría jóvenes, las personas de confianza. Luego en el escenario se mostró con la hermana, con Karina, con el candidato por Córdoba, Gonzalo Roca, con Gabriel Bornoroni. Karina, vos sabés que yo la seguí especialmente, porque me intriga mucho el personaje de Karina, porque no tiene Claro. mucho contacto con los medios, y está parada al lado, e incluso le dice, ponete más acá, ¿no? Como Le va dando indicaciones, le va dando micrófono, dónde sí, está como, es la única de todos los que estaban ahí, que está como tensa, ¿no? Sí. Mirando a ver que esté Bueno, todo bien. y es que es la que sigue con el armado, ¿no? De todas maneras, a mí me gustaría preguntarle a alguno de nuestros invitados, digo, Sí. tengo la sensación de que hay una parte del electorado a la que él sigue sin incluir, ¿no? Digo, en el marco de esta campaña. El que es K lo va a votar a los K, sea quien sea, haga lo que haga. El que es, como él dice, termo de Milei, también. Sin embargo, hay una enorme Los que no cantidad de- votaron, por ejemplo, Claro, Pablo. Sobre todo ¿cómo en lo Córdoba. seduce? Sobre todo Porque en él Córdoba, dijo, es bueno, sé interesante. que la estoy Ah, claro, pasando- vos trabajás en ¿Perdón? Córdoba. Digo, en Córdoba primero, Schiaretti debe ser el ex gobernador más popular del país, ¿no? Claro. En su sociedad. Digo, él decide polarizar ahí. Bueno, ok, está bien, es el candidato que enfrenta, ¿no? Pero hablaban del agro y la industrial, tuvo muchos problemas, lo corrían por derecha, ¿no? En Córdoba, que el tema, el mundo agropecuario con relación al trazo cambiario. No es que es muy popular lo que sucede ahí, ¿no? Quiero decir, él le habló en Córdoba al país, como si Córdoba fuese igual que el país, y como si las realidades de la provincia de Buenos Aires pueden extenderse a lo largo y a lo ancho del país, porque él quiere nacionalizar. También, Digamos, pero él la quiere que eso así no nacionalización, exista. Digo, ¿es Digamos. K o anti-K, ¿no? En la Quiere que los que no nacionalización. vayan a votar vayan a votar contra el kirchnerismo. Bien. O sea, acá está todo planteado, Jaime, en ese público que no fue a votar y que se supone que podría volver. No está, él está sin norte. La verdad es que si tú sumas en la provincia de Buenos Aires la votación del peronismo y del mileísmo, llegan apenas a la mitad. Las Apenas a dos. la mitad, sí, sumados. ¿Y vos qué le Si vos sugerirías, sumas por ejemplo? la abstención más del nulo más del blanco, son la mitad de los bonaerenses. ¿Por qué no votan por él? No porque están escogiendo en esa dicotomía peronismo-antiperonismo que él plantea, sino porque están hartos de los políticos, de todos. ¿Y cómo se le habla a ese sector? Claro. No se le habla, se le comunica con detalles. Por ejemplo, Te doy un detalle inverso. sí, con Jamás plata no vale, repartiendo plata no vale porque no lo va a hacer. Bicicletas tampoco, discúlpeme Jaime, pero yo creo que ahí no, lo que estamos no tiene nada que evitando ver. es el No tiene nada que colectivismo ver. que han realizado. Las políticas modernas son totalmente distintas. A ver. Son integrales,
significa lenguaje corporal, significa escenarios. Cuando él hace en Moreno un cierre de campaña, llevando a sus partidarios como ganado a un corral hecho en un potrero. Eso fue un error. Una brutalidad, no un error. Como lo es ir a polemizar con Schiaretti en Córdoba. O sea, ¿para qué diablos va Moreno en donde le detestan? Para que le tiren piedras y para que eso tenga un efecto terrible en los mercados. Yo estaba en Estados Unidos y ¿qué salió de noticia? Milei huye de la cierre de campaña porque le tiran piedras. Lo de Lomas de Zamora, ¿para qué va a Lomas de Zamora si sabe que son los sitios en que más le odian? Para ser macho, ¿no? Y para pelear, Bueno, y para gritar. Hablas de ser macho. Mirá lo que decía hace un ratito, lo habrás escuchado. Esto decía el presidente, mirá. Y ahora también tienen miedo, porque el Partido del Estado no para de bloquearnos desde el mes de febrero. Si supieran que ganan, no harían todo esto. Todo esto que están haciendo, la máquina de impedir, es porque están cagados. Recurren a operetas, a mentiras, a calumnias, a difamaciones. Pero yo tengo claro que los argentinos son inteligentes y no se van a dejar engañar por un chimentero berreta. No, pero es interesante porque Rucauf dijo el viernes pasado lo mismo acá. Él dice, si el peronismo estuviera seguro de ganar, lo dejaría perder. ¿Coincidís, Pablo, en eso o no? Vos que conocés bien el peronismo. El peronismo no está para nada ordenado. El peronismo tiene una interna abierta al día de hoy en la provincia de Buenos Aires. El peronismo más importante del país, que es el bonaerense, está partido, ¿no? Quiero decir, el peronismo no tiene eso supone una especie de conducción omnímoda que ya no existe más hoy, ¿no? Entonces, una especie de comando de control que ya, bueno, tirémonos para atrás, que este tipo se está equivocando y no digamos nada. Pero la realidad es que nadie tiene ese joystick hoy en el peronismo. No hay alguien que mande ahí. No. ¿Vos ves lo mismo? Sí, yo veo un peronismo muy replegado, realmente dañado por las políticas del presidente en materia económica a principio de año, bien lo señalaba Sofía, hasta febrero. Luego sí que se vio otra situación, pero más allá de eso, la promesa del presidente de bajar la inflación a cero, creo que levanta por lo menos el núcleo duro esa esperanza de nuevo. Yo quiero remarcar en esto. Creo que parte del fracaso en la provincia de Buenos Aires, yo considero que fue un fracaso, tuvo que ver con la poca comunicación con el núcleo duro en aquel 2023 que tenía el presidente. Entonces creo que por ahí es un poco también el relato de acelerar en la curva una vez más y antagonizar como lo hizo Milei en estos recortes que veíamos. Jaime, el otro día Raúl Timerman decía, perdió encanto Milei. Vos lo venías elogiando el año pasado. ¿Vos ves lo mismo? ¿Cómo lo estás analizando? Absolutamente. ¿Por qué? A ver. Porque una cosa es la economía, otra cosa es la política y otra específica dentro de la política, las campañas electorales. Se ganan con sentimientos, se ganan con imágenes. Las ideas acá no sirven para nada. ¿No hubo imágenes? No hay ninguna. No hubo nada. Pero imágenes desastrosas, un tipo gritando como loco. No. Él ganaba votos cuando era emocionado, cuando se emocionaba con Conan, con los perros, cuando contaba su vida, cuando era disruptivo, era un tipo alegre que entraba saltando. A caballo con yo les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Pugliese. Bueno, pero Pablo dice algo muy interesante, porque Pablo dice, no en medio de una corrida. Va a ser la corrida más loca del mundo. Claro, ¿hay un lenguaje para un momento de corrida cambiaria? Y yo creo que sí, tratar de mostrarle no solamente al mundo, pero sobre todo a los argentinos que hacia adelante puede haber un futuro mejor, ¿no? Y que la gente confíe en eso, entusiasmar como trata de hacer con ese futuro que va a ser de normalidad después de décadas de la normalidad en la que vivimos, empobreciéndonos, con inflación altísima, yendo de crisis en crisis, quebrando bancos centrales y quebrando el Estado 9 veces. Evidentemente es lo que estamos viendo, ¿no? Un Milei que les está diciendo, mire, acá si alguno de los analistas económicos o analistas políticos pensó que antes de las elecciones no íbamos a tener un nivel altísimo de incertidumbre, está absolutamente equivocado. Porque claramente todas las corporaciones que se estuvieron beneficiando, políticas, gremiales, empresariales, intelectuales y profesionales durante décadas a costa del empobrecimiento de los argentinos, ¿vos crees que van a soltar el hueso? Si este gobierno gana las elecciones en octubre, se les acabó el negocio a todos esos. Así que es obvio que iban a salir con no pensé con semejante
agresividad, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Mirá, pero era esperable que iban a salir con los tapones de punta. Jaime, escucha esto. Habló de los cucas. No sé si es una palabra que te parece recomendable. Mirá. Me encanta que ahora los cucas son catadores de corrupción y hablan de audios con chimentos de peluquería y inteligencia artificial, mientras que ellas tienen una triple condenada con la tobillera por afanar la guita de Vialidad Nacional. Quizás cuando hacen 3 debe ser porque son las 3 causas que le falta: los sauces de Otesur, el memorándum con Irán y la causa de los cuadernos de la corrupción, el choreo más grande de la historia de la humanidad. Bueno, Jaime, habló de la corrupción. En general, algunos decían que no se meta en este tema. El 98% de los argentinos creen que todos los políticos son corruptos, incluso su hermana e incluso él. Entonces, ¿ese es un dato que tenés medido, 98? Sí, a ver. Creen que son corruptos todos los políticos de América Latina, también los bolivianos, también los peruanos, todos, porque hay una sociedad post-internet que es así, que es, yo no creo que eso sea así además. Yo conozco muchos políticos argentinos que son gente decente, algunos, gente preparada, que lucha por sus ideas, las que tengan. A mí no me importa que sean comunistas o derechistas, pero es gente que trabaja por sus ideas. No todos son corruptos, pero la gente tiene ese prejuicio. Todos son corruptos. Todos los intelectuales son corruptos. Yo creo que es mentira. Todos los medios de comunicación son ensobrados. Yo creo que es mentira. Pero la gente cree. Y entonces cuando vas a un discurso de esos, repitiendo las mismas cosas de siempre, no se da cuenta de que le está escupiendo al cielo y le está cayendo en la cara. O sea, ¿cuántas personas creen, yo no estoy afirmando que eso sea así, que Karina Milei es corrupta? Casi el 70%, yo sí sé. Sí, porque tengo encuestas. 70%. Sí. Y entonces, si vos das un gran discurso contra la corrupción, la gente piensa enseguida, ¿y la hermanita? ¿Vos, Pablo, coincidís en que no debería meterse en el tema de corrupción? A ver, Perdón, no digo que no deba meterse. Hay que saber meterse. Una vez que la en el gente no le baile importa. solo le queda duplicar la apuesta y hacer algo parecido a lo que hizo. Pero- Lo que sí es verdad que no tenían por qué llevar a la hermana y no tenían por qué llevar a Menem. No, Porque pero es que a la hermana Patricia la Bullrich van es a popular en seguir Córdoba y en general, digamos que en las figuras del gubernamentales, pero no así los otros dos, ¿no? O sea, lo subió para ratificar un rumbo de Claro, gobierno frente pero- a la población y también frente a los Pero mercados. como diciendo, a la hermana la va a seguir llevando porque es la jefa de campaña, la armadora. Podría no El subirla ahí. mostrarlo a Martín Menem y sonriente y el hablar del tema de las posibles coimas es, calculo que por lo que se supo cuando se levanta el secreto de sumario, que en principio no hay nada de lo que se pensaba que iba a haber. Que no significa que no Pero vaya a futuro es y vamos cierto a que encontrar algo el juez. o el este fiscal. discurso es revelador.